Amén. Aleluya. Bien, si tiene usted su celular, le voy a invitar para que lo ponga en vibrador, aunque obviamente hoy tenemos un poquito de ruido acá de este lado. Hay algunos, tome su lugar, hay algunos hermanos que están trabajando, aún a pesar del día, ¿verdad? O de las oposiciones, pero bueno, damos gracias a Dios porque ya estamos en la recta final de terminar la construcción de la tercera planta y damos gracias a Dios por su presencia. Así que si usted escucha un poquito de ruido, le invito a que no se distraiga. Y bueno, vaya conmigo por favor a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 7. Y cuando usted lo tenga puede decir amén o puede decir ya lo tengo. Dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Diga conmigo: una mente ansiosa y preocupada. Una vez más, una mente ansiosa y preocupada. ¿Sabía usted que la ansiedad y la preocupación son dos ataques de Satanás contra nuestra mente para que Él nos pueda distraer del propósito de Dios y evitar que sirvamos al Señor? Satanás emplea estas dos cosas para destruir nuestra fe, de modo que no podamos estar firmes y vivir en victoria. Ahora, usted y yo debemos saber que la preocupación nunca mejora las cosas. ¿O usted ve que las cosas mejoran cuando se preocupa? ¿O siguen igual? ¿A qué le ayuda a preocuparse entonces? Entonces, si no nos ayuda la preocupación, ¿por qué seguirnos preocupando? ¿Por qué no desechar o renunciar a la preocupación? Pero la pregunta que surge: ¿qué es la preocupación? Hay muchas definiciones y el diccionario la define como ocupar el pensamiento en algo que produce temor y ansiedad. También lo define como sentirse inquieto o turbado, atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores. Cierto, no, uno se atormenta a uno mismo cuando uno empieza a repasar y a repasar en la mente dichos pensamientos perturbadores. Ahora, la palabra antigua en el inglés para preocupación es la palabra estrangular o ahogar. Y eso es lo que la preocupación hace con nosotros: estrangula nuestra vida. Y sabe usted y yo no nacimos para preocuparnos. Uno aprende a preocuparse a través de la vida. Usted no nació con preocupación. Usted no nació preocupado viendo a ver a qué horas le van a traer la leche, o a qué horas van a traer esto, o a qué horas van a hacer lo otro. Uno aprende a preocuparse a través de la vida. Y todos, sin excepción de los que estamos aquí, tenemos preocupaciones. A algunos les preocupan las finanzas, a otros les preocupa el trabajo, a otros les preocupa las relaciones que tienen, a otros les preocupa el matrimonio, a otros les preocupan los hijos, a otros les preocupa la salud, a otros les preocupa la tarea, a otros les preocupa el gasto que tienen, a otros les preocupa el pagar el recibo del agua o de la luz. Yo no sé cuál sea su preocupación. Ahora, la Biblia utiliza varios términos para referirse a la preocupación. En primer lugar, ocupa la palabra irritación. Y es que cuando uno está preocupado, uno está irritado. El Salmo 37, verso 8 dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Cuando uno está preocupado, uno está irritado. Pero también la Biblia utiliza la palabra afán o afanes. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6, verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro
ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús dijo que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que vivamos una vida plena en Él. Pero también en la Biblia la palabra preocupación también se refiere como estar afanado o ser afanoso. Alguien que se afana constantemente o está afanado. Y Pablo dice lo siguiente en Filipenses 4, verso 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes que la falta de oración aumenta la preocupación? Pero también el estar constantemente en oración disminuye la preocupación. El mejor antídoto, uno de los mejores antídotos que yo he encontrado para la preocupación es orar echando mi carga delante del Señor. Y me doy cuenta que cuando oro, aleluya, por cualquier situación, la preocupación disminuye, la fe se aumenta, gloria al nombre de Jesús, la esperanza se activa y podemos seguir adelante. Pero también la palabra preocupación en la Biblia es denotada como ansiedad. Y Pedro dice en primera de Pedro capítulo 5 verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe que Dios cuida de ti y de mí? Dios cuida de cada uno de los que estamos aquí y de toda la creación. Ahora, existen tres problemas con la preocupación. Hay tres problemas que surgen con la preocupación. En primer lugar, la preocupación es inútil. ¿Por qué es inútil la preocupación? Porque nunca logra nada, nunca resuelve absolutamente nada. No se resuelve nada con preocuparse. Creo que se resuelven las cosas cuando nos ocupamos en vez de preocuparnos. Hay gente que se preocupa más de lo que se debiera de ocupar mejor. El preocuparse no puede cambiar el pasado. Por mucho que usted se preocupe, no puede cambiar el pasado. Pero también la preocupación no puede controlar el futuro. Solo hace la vida un poco más miserable. O sea que si yo me preocupo por el pasado, no lo puedo cambiar. Pero si yo me preocupo por querer controlar el futuro, no voy a tener el control del futuro. Por eso es que la preocupación es inútil. Pero también la preocupación es irrazonable. ¿Por qué irrazonable? Porque solo hace que los problemas se vean más y más y más grandes. Entre más tú te preocupas por algo, más sientes que se te hace difícil, más crece, le das más importancia. Preocuparse por algo que no podemos cambiar, escucha bien, es inútil. Lo que no puedes cambiar, ¿para qué preocuparnos si no lo podemos cambiar? Ahora, preocuparse por algo que sí podemos cambiar, entonces es absurdo. ¿Me estoy explicando? Hay gente que se preocupa por algo que no puede cambiar. Entonces, ¿para qué preocuparse si no lo podemos cambiar? ¿Por qué preocuparse por mi color de piel si no puedo cambiar mi color de piel? Pero si hay algo que puedo cambiar, entonces ¿para qué preocuparme? Mejor lo hago. Hay que hacerlo en vez de preocuparse. Si te preocupas porque no tienes trabajo, en vez de eso, mejor busca el trabajo y deja de preocuparte. Estamos aquí. En tercer lugar, la preocupación no es saludable. ¿Sabías tú que el cuerpo no fue hecho, no fue diseñado para preocuparse? No es normal. Y como prueba es que cuando usted y yo nos preocupamos, lo que obtenemos son úlceras gástricas, dolores de espalda, dolores de cabeza e incluso insomnio. La preocupación produce dolor muscular.
Y a veces decimos, es que lo que yo necesito es un buen masaje. Yo creo que no está por demás un buen masaje, pero creo que el antídoto y la raíz del asunto, cómo solucionar el problema, es que abandonemos o desechemos la preocupación y dependamos absolutamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, increíblemente, en pleno siglo XXI, muchas personas son adictas a la preocupación. Algunos, la raíz de su preocupación es el miedo de no tener el control de las cosas, los inconvenientes, los contratiempos, el clima, etcétera, etcétera. Siente que no tienen el control de los contratiempos. Sí, es verdad, no tenemos el control de los contratiempos. Como un ejemplo, puede ser que tomemos el autobús de aquí de la colonia para ir a Plaza Américas y tenemos que llegar a cierta hora, pero no teníamos previsto de que hubiese bastantísimo tráfico sobre Lázaro Cárdenas. Hubo un contratiempo, quizás sucedió un accidente, quizás están reparando la avenida, etcétera, etcétera. Quizás están haciendo un operativo y diciendo, ¿cómo se les ocurre a estos? Y uno se preocupa. Nos preocupamos porque decimos, yo tengo un compromiso el viernes, el martes, pero ¿cómo va a estar el clima? ¿Será que va a estar bien? Se preocupan las amas de casa porque dice, tal día voy a lavar, y será que esté bonito el día como el día de hoy, soleado, o será que amanezca nublado y lluvioso. Usted vende helados y se preocupa porque ese día salga el sol. Pero si usted vende café, usted dice, no, yo lo que deseo es que haga frío para que tenga una mejor venta. Pero no tenemos el control de las cosas, los inconvenientes, los contratiempos, el clima, etcétera, etcétera. La preocupación surge, ¿sabes por qué? Por el esfuerzo que hacemos de querer controlar lo que es incontrolable. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, existen dos soluciones. Número uno, intentar controlar los detalles, todos los detalles de tu vida, o permitir que Dios tome el control de los detalles de tu vida. Hay cosas que tú no puedes controlar, pero hay alguien que sí las puede controlar, y ese es nuestro Dios todopoderoso. Él tiene el control de las estrellas, Él tiene el control de la creación, Él tiene el control de los mares. Él tiene el control de la tierra, tanto es así que no se sale de su órbita. Entonces, ¿para qué desgastarme en algo que yo no puedo controlar? Pues lo que yo no puedo controlar se lo dejo a Dios, que Él lo controle, y ahora a Él le pertenece eso y Él sabe cómo lo va a hacer. Pero otros, si no tienen algo personal por qué preocuparse, se preocupan por las situaciones de otros. O sea, no tiene él cosas por las cuales preocuparse, pero se preocupa por el amigo, se preocupa por el vecino, se preocupa por el jefe, se preocupa por alguien más. Y a veces dice, bueno, es que eso es tener empatía o tener compasión, pero a veces resulta que pareciera ser que somos adictos porque nos preocupamos por las acciones o las situaciones de otros. Y quienes viven de esa forma jamás podrán disfrutar de la paz que nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros con su propia sangre. Ahora escúcheme bien, es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. Si tú deseas paz y no abandonas la preocupación, será imposible que tú vivas en paz. Vuelvo a repetirle, si tú deseas vivir en paz, pero no abandonas la preocupación, será imposible vivir en paz. Sin embargo, escuche, la paz no es algo que pueda ponerse sobre una persona o en una persona, es un fruto del Espíritu. Diga conmigo, la paz es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe.
Encontramos entonces que la paz es un fruto del Espíritu. Y la pregunta que surge, ¿dónde o cómo obtener ese fruto? Este fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, verso 5, mira lo que dice la Escritura. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que Jesús está diciendo, permítame parafrasear de este versículo, lo que Jesús está diciendo: yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y una rama produce siempre y cuando esté unida, pegada al árbol. Pero si la rama es desgajada, es cortada, en ese mismo momento la rama muere y jamás vuelve a producir fruto. Estas flores pareciera ser que están vivas, pero la realidad es que ya están muertas. Me estoy explicando. Aun cuando están bellísimas, aun cuando están preciosas, ya están muertas. ¿Por qué? Porque ya fueron separadas del tronco y no van a seguir teniendo vida. Lo poco que tienen les va a durar unos cuantos días. Así es toda persona que vive alejado de Dios. Simplemente va a permanecer por pocos días en medio de la presión, en medio de la angustia, en medio de los contratiempos. Pero alguien que permanece unido a Cristo Jesús va a permanecer, alabado sea el nombre del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones adversas. Ahora escúcheme bien. Cabe decir que la paz no es la ausencia de problemas, adversidades, contratiempos y situaciones difíciles en la vida, como algunos suponen o afirman. Vuelvo a repetirle, la paz no es la ausencia de problemas, adversidades, contratiempos, situaciones difíciles en la vida, como algunos suponen o afirman. Si usted ya no quiere vivir en problemas, entonces usted necesita morirse. Pero mientras estemos en esta tierra, lo cierto del caso es que vamos a tener problemas, vamos a tener adversidades, vamos a tener contratiempos, vamos a tener situaciones difíciles en la vida que vamos a atravesar. ¿Por qué? Número uno, porque estamos en un mundo caído. Número dos, porque estamos en un mundo con seres humanos llenos de muchos errores e imperfecciones. Entonces, ¿cómo podemos vivir en paz? Para vivir en paz debemos aprender a mantener la fe, la confianza en Dios y descansar en Él, aún en medio del caos que nos rodea. Escucha, en los momentos cuando David estaba siendo perseguido y él andaba escondiéndose en las cuevas porque estaba para resguardar su vida, David dijo lo siguiente en el Salmo 4, verso 8: en paz me acostaré y asimismo, ¿qué cosa? Dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué cosa? Confiado. Yo me imagino que cuando David se iba a acostar diciendo: ¿será que esta noche anden rondando por ahí los que quieren mi vida, los que quieren matarme? ¿Será que estarán por allá? ¿Será que estarán a 1 kilómetro? ¿Será que estarán a 1 cuadra? ¿Por dónde estarán? No lo sé. Pero me imagino diciendo David: no por eso voy a estarme preocupando y no por eso no voy a dormir. Yo necesito dormir porque si no la situación va a ser más difícil. Así que oraba: Señor, yo pongo en tus manos mi vida. Y decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo pongo mi fe en ti, mi confianza en ti, Señor. Descanso en ti y me abandono en ti.
Pero a veces resulta que solamente un recibo de agua no nos deja dormir. El pago de 200 pesos de agua no nos deja dormir. 15 pesos para las tortillas no nos dejan dormir. Está aquí todavía. Un examen no nos deja dormir. Ahora escúchame bien, la paz de Dios se manifiesta en medio de la tormenta. Diga conmigo, la paz de Dios se manifiesta en medio de la tormenta. En una ocasión hubo un concurso de pintura y llamaron a muchos artistas para que ellos pudieran representar en cierta pintura la paz. Unos pusieron todas las banderas de los países y en medio una paloma blanca diciendo: esto es la paz. Otros dibujaron a unos niños tomados de la mano, sonriendo, abrazando el mundo, y eso dijeron: esto es la paz. Y hubo muchos cuadros similares, pero hubo uno que destacó. Era un barco que estaba en alta mar en medio de una tormenta, la cual estaba a punto de destrozar al barco. El barco estaba casi hundiéndose. Y uno dice: pero ¿qué clase de paz es esto? Pero hasta arriba en la popa estaba un pajarito en su nido, con sus ojos cerrados, cantando un dulce canto. Y dijo: eso es la paz. El cuadro se llamaba Paz en medio de la tormenta. Y es así la paz de Dios. La paz de Dios se manifiesta aún en medio de la tormenta, no en la ausencia de la tormenta. Porque es asombroso ver a una persona con gozo, con alegría, con una paz que radia su rostro, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las situaciones que son inexplicables. Yo conocí a un hombre de Dios que estaba dializado. No podía ver de un ojo y con el otro medio veía. Y yo me lo encontraba y siempre me sonreía y me decía: ¿cómo estás, Pedrito? Y luego me decía: déjame bendecirte. Le digo: pero hermano, ¿por qué? Oh, ¿no me puedes dejar bendecirte? Le digo: hermano. Y sacaba de su bolsa un billete y me decía: déjame bendecirte, sé que eres un hombre de Dios, quiero bendecirte. Pero yo decía: hermano, no. Me dice: ¿qué? No puedo bendecirte. Eso es tener ¿qué? Paz. Y me dice: ayer fui al puerto de Veracruz a predicar, prediqué en 3 reuniones. Y digo: ¿y quién lo llevó? Dice: yo me fui manejando. Desde que yo conocí a mi esposa, le dije que mi esposa, le decía yo a mi esposa que ellas son mis ojos y hoy cuanto más. Entonces yo manejo y ella es la que ve, ella es la que me dice: viene tope, hay una curva, etcétera, etcétera. Yo manejo y ella es la que ve. O sea, no lo estoy inventando un cuento. Y siempre me sonreía. Y cuando yo estuve en el hospital hace 12 años, este hombre llegó a visitarme y me dijo: Pedrito, vine a buscarte. Y simplemente para decirle, yo le oré al Señor, le dije: Señor, si quieres llévame a mí, pero deja a Pedrito, él apenas está iniciando, me dice, él está joven. Así que Pedrito, dice, vine para decirte que te levantes porque el largo camino te resta.
Yo estaba recuperándome de una neumonía o de tuberculosis y me sentía que la vida se me iba. Pero cuando veía a ese hombre que a pesar de su situación, a pesar de esa edad, a pesar de que no tenía dónde vivir, yo lo veía con una sonrisa de oreja a oreja. Y él me decía lo siguiente: Pedrito, si me he de morir predicando, porque mientras no se me caiga la lengua, yo voy a seguir hablando de los milagros y de las maravillas de mi Dios. Yo fui a su funeral, supuestamente para darle apoyo moral y emocional y espiritual a la familia, pero le digo una cosa, que la situación fue a la inversa. Yo seguí lleno de fe, porque no parecía un funeral. Había cantos de alabanza y de adoración, de poder, predicación de poder, aleluya. No había tristeza. Por eso le digo, amada familia, que la paz de Dios se manifiesta aún en medio de la tormenta. Gloria al nombre de Jesús. Y si no, usted puede leer en Marcos capítulo 4, verso 37 al verso 40. ¿Sabe usted que a Dios no le preocupan las tormentas? ¿Sabe usted que a Dios no le preocupa que el barco se esté hundiendo? Dice, pero es que el Señor no va dentro del barco, el que va dentro del barco soy yo. Es que allá arriba no llega el recibo de agua y de luz, aquí sí. Allá no hay que pagar cable, allá no hay que pagar teléfono, pero aquí sí. Al Señor no le preocupa porque Él está en el cielo, pero el que está en la barca soy yo, y el que siente que se está hundiendo la barca soy yo. Pero Jesús eso lo vivió. Marcos 4, verso 37 en adelante dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, que ya se hundía. Y mire dónde estaba el Señor, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Qué paz tenía el Señor. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como diciendo, ¿cómo puedes tener esa paz, Señor? Si mira, ya nos estamos hundiendo. Es verdad, somos pescadores, tenemos experiencia en atravesar lagos y mares, pero estamos en una situación difícil. Pero mira lo que dice el verso 39: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué estás así todos acobardados? ¿Por qué estás así de nerviosos? Pedro, ¿por qué te estás comiendo las uñas? ¿Por qué estáis así? Y les dice: ¿cómo no tenéis fe? En otras palabras, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Que no entienden que yo soy el que tiene el control de las cosas? ¿Por qué preocuparse si yo tengo el control de sus vidas? Ay, Señor, ayúdame a ver a dónde terminamos. No existe paz sin oposición. Diga conmigo: no existe paz sin oposición. Ahora escúcheme bien, Jesús no vino a quitar la oposición de nuestras vidas, sino más bien vino a darnos una visión diferente de la tormenta y de la oposición. Si usted aceptó a Cristo para no tener problemas o circunstancias difíciles, déjeme decirle que está equivocado. Porque aún Jesús enfrentó situaciones difíciles, aún Jesús enfrentó retos, contratiempos. Los apóstoles enfrentaron situaciones difíciles. Si estudiáramos nada más la vida de cómo murieron los apóstoles, usted encontrará que el único que murió de una muerte natural fue Juan. Pero todos los demás fueron decapitados, otros fueron azotados, etcétera, etcétera.
Pero ellos, según la historia, dicen que cuando morían cantando, morían adorando. Porque la paz que ellos tenían no era ficticia y no dependían de lo que tenían o no tenían. Dependían solamente de estar unidos a Cristo Jesús. Y cuando tú estás unido a Cristo Jesús, tengas o no tengas, la paz de Dios estará en tu vida. Por lo tanto, si estás esperando a no tener oposición para tener paz, déjame decirte que ese tiempo nunca llegará. Y no es que sea pesimista, pero sí quiero serle sincero y realista. Y Jesús lo dijo de esta manera en Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mire cómo nos la aseguró el Señor. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Lo que está diciendo el Señor, ¿quieres tener paz? ¿Quieres tener paz? Persevera en mí. Porque sabes, en el mundo no te va a faltar aflicción. Mientras tú vivas, no te va a faltar aflicción. Pero entiende una cosa, que yo he vencido al mundo. Y si lo he vencido, te he dado la victoria para que tú perseveres y vivas en victoria. Ahora, creo que muchas veces Satanás utiliza la preocupación para maltratarnos y desenfocarnos. La ansiedad y la preocupación son dos ataques de Satanás, como ya hemos dicho, contra nuestra mente para distraernos del propósito de Dios y evitar que le sirvamos a Él. Hay gente que no sirve a Dios porque está tan preocupado y dice, tengo muchos compromisos que no tengo tiempo para servir a Dios. Y el diablo intenta mantener nuestra mente lo suficientemente ocupada con toda clase de cosas indebidas para impedir que lleguemos a ser usados por Dios y cumplir el propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra. Satanás sabe que si mantiene nuestra mente ocupada con pensamientos de preocupación que nos atormenten, escucha, jamás podremos atender la voz de Dios y su voluntad, y nos mantendrá en esclavitud. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, esa fue la misma táctica del faraón con el pueblo de Israel cuando Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios envió a Moisés a Egipto para poner en libertad a Israel. Pero ¿cómo es que el enemigo se las ingenió? Acompáñame por favor, Éxodo capítulo 5, verso 9. Éxodo capítulo 5, el verso 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Es lo que dice Faraón. Faraón dice, dóblenles la carga. ¿Para qué? Para que se ocupen y se preocupen en la carga y no atiendan a la voz de Dios a través de Moisés. Que ellos no entiendan que son el pueblo escogido de Dios. Que ellos no entiendan que es el tiempo de la libertad. Que ellos no entiendan que son el real sacerdocio de Dios. Y esa es la misma táctica hoy en día del enemigo. El cristiano está preocupado por esto, está preocupado por aquello, está preocupado por esto y dice, no puedo servir a Dios porque tengo muchas responsabilidades. No puedo servir a Dios porque tengo muchas imperfecciones. No puedo servir a Dios porque estoy muy limitado. No puedo servir a Dios porque tengo un recibo de teléfono que pagar, tengo 3 hijos que mantener, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro.
O es que Dios se equivocó, o es que la preocupación ha llegado hasta la médula. Éxodo capítulo 6, verso 9. Moisés intentaba darle el mensaje de Dios a Israel, pero no lo podían escuchar. Dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La preocupación Satanás la utiliza. Y Jesús mismo nos dijo eso. Jesús dijo que la preocupación, que el afán es lo que ahoga la palabra o el poder de la palabra en un cristiano. A veces resulta que no es un pecado lo que nos aleja de Dios, lo que nos aleja es el afán, es la preocupación por las cosas. Mateo 13, verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que desechar la preocupación. ¿Cuántos de los que están aquí ya están desechando la preocupación? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos de los que están aquí ya están desechando esa preocupación? Sé que habrá uno que otro que dice: usted habla de eso porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo, pero usted tampoco está viviendo lo que yo estoy viviendo. En esta semana alguien entró quejándose de la vida y me dice: oh, joven. Y yo dije: gracias por lo de joven. Usted supiera, dice, que es bien difícil ganarse 2 pesos. Está hablando un hombre de 50 años. Dice: es bien difícil, joven, ganarse 2 pesos en este tiempo. Y yo dije dentro de mí: si supieras con quién estás hablando. Estás hablando con alguien que empezó a trabajar desde los 5 años, levantándose a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar y comprar para comer. Estás hablando con alguien que tuvo que cuidar a su hermana menor y a su mamá, que estaba a punto de amputarle una pierna, y donde no teníamos nada que comer. Y no puedo seguirle contando la historia, pero lo que yo le quiero decir es que Dios tiene el control de todas las cosas. Alabado sea su nombre. No me oyó, yo le digo que Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor tiene el control de tu vida. El Señor tiene el control de la creación. El Señor tiene el control del universo. Obviamente yo me hacía berrinche cuando yo veía que mi hermano tomaba el control de la televisión, porque yo quería ver mi programa favorito. Escúchame bien, aquí dentro de toda esta programación el que tiene el control es el Señor, y Él sabe lo que tienes que ver. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, pienso que muchas veces Satanás manda a sus demonios para repetir dichas frases de pensamientos en nuestros oídos o nuestra mente durante todo el día, para atormentarnos con preocupación. Ellos probablemente disparan cuestionamientos, preguntas, pensamientos. Y el creyente o el cristiano pierde su tiempo tratando de buscar una solución, y a veces no la encontramos. Satanás está librando una constante batalla en nuestra mente con la esperanza de que el cristiano se enrede en un largo y costoso combate de desgaste. Porque ¿sabes qué? La preocupación desgasta, ¿sí o no? Cuando alguien se acuesta preocupado, al otro día amanece como si no hubiese dormido, como si no hubiese descansado. ¿Le ha pasado eso? Dice: ay, me levanto, ¿qué tienes? ¿Y ahora qué carita es la que traes?
Es que tú, no, que no dormiste, sí dormí, pero siento como si no hubiese yo dormido. ¿Cuál es tu preocupación? ¿La renta? ¿Dios no es suficiente para sostenernos y sustentarnos? El enemigo sabe que si consigue llenarnos la cabeza con cosas erradas, estas se saldrán por nuestra boca. Escucha, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Pon atención a las palabras que salen de su boca. El que hambre tiene, en pan piensa, dicen. Pero ¿quieres saber lo que hay en una persona? En su corazón, escucha solamente las palabras que salen constantemente, la palabra que repite constantemente. En una ocasión encontré a alguien que tenía una actitud de egoísmo, que era egoísta. ¿Y sabe dónde me di cuenta que era egoísta? Cuando decía, yo hice esto, yo hice aquello, yo trabajé, yo hice allá, yo hice lo otro. Este es yo, este es el yo. ¿Sabe lo que hace Satanás? Empieza a bombardear nuestra mente con pensamientos, con razonamientos. Empieza a enviar y luego empieza a ver tu rostro, a ver si te creíste todos esos pensamientos e ideas que te metió. De momento dice, ya lo vi, que creo que sí me está funcionando, y le sigue dando. Sigue dando y sigue enviando y sigue enviando y sigue enviando y sigue enviando hasta que, y sigue enviando y sigue enviando. Cuando lo ve que ya empieza, dice, está pegando esto. De momento al cristiano dice, estoy harto, ya no puedo más, esto es insoportable. El enemigo dice, ya picó el anzuelo, ya agarró la carnada. Porque el pez por la boca muere. Esto quiere decir que son nuestras palabras, escúchame bien, las que ponen en evidencia lo que hay en nuestra mente y corazón. Nuestras palabras son las que confirman nuestra fe, nuestra falta de fe, el temor, la duda, la preocupación, la ansiedad, etcétera, etcétera. Son nuestras palabras. El enemigo constantemente te está estudiando. Toca al que está a tu lado, dile, con esa carita que tienes, dile, con esa carita que tienes, dile, alguien te está observando. Dile, alguien te está observando. No, sí, dígaselo, dile, con esa hermosa carita que tienes, dile, alguien te está observando. Satanás está observando cómo reaccionas. Sigue enviando pensamientos. No podrás hacerlo, es mucho para ti, no vas a dar el ancho. Y luego observa y ya lo vi, se está preocupando. Hasta que tanto le llena la cabeza y se le sale. Dice, no voy a dar el ancho. El enemigo celebra, dice, ya la hice, ya dijo que no va a dar el ancho, ya creyó. El enemigo viene y le dice, eres feo, eres fea con ganas, eres feo con ganas, eres feo con ganas. Y luego ve y dice, vamos a ver qué cara pone. Hasta que el cristiano va al espejo y dice, qué pelo, qué nariz, llegué tarde a la repartición de rostro. Y el diablo empieza a deprimirlo. Eres feo con ganas. Así nadie se va a fijar en ti. El enemigo envía pensamientos de destrucción. No sirves, eres inútil,
No puedes salir de esta. Lo que tienes enfrente no es para ti. Y si nosotros ponemos atención a eso, el enemigo va a llenar nuestra mente y nuestro corazón de eso hasta que se nos salga por la boca y el enemigo tome ventaja en nuestra vida. Pero hoy te traigo buenas noticias. Es necesario desechar toda preocupación, toda mentira del diablo y vivir la vida plena en Cristo Jesús. Quiero confesarle algo. Yo creo que no voy a terminar el tema. ¿Sabe usted que algo que a mí me molestaba era mi pelo? No, de verdad, de verdad, de verdad. ¿A quién le pasó lo mismo? Y venía un pensamiento del enemigo: qué horrible pelo tienes. Y siempre había uno de esos amigos. Hoy se quejan del bullying. No, bullying el que nosotros vimos en los 90. Eso no era bullying, te echaban bola esos. Y había un amigo que me decía: oye, tu pelo es bien valiente. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque ese no se echa para atrás ni con gel, dice. Usted se está riendo, ¿va? Se está riendo de mí o de esto, ¿va? Y ahorita mire, lo puedo contar, pero cuando él me decía eso, créame que yo me iba y decía: ¿por qué tuve este pelo horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, los que están estudiando saben que en la escuela te piden una credencial, ¿no? Y recuerdo que yo detestaba ir a tomarme fotos. En una ocasión en la secundaria me dicen: Pedrito, ves allá que te saquen la credencial. Y salí y dije: qué horrible pelo. ¿Sabe lo que hice? Agarré un plumón y empecé yo a pintarle para acomodar mi pelo y hacerme otro tipo. De verdad, de verdad. No hasta hace mucho encontré esa bendita credencial y me dije: ay, Señor. Es más, cuando entre familia nos tomábamos fotos, yo quería ver todas las fotos menos donde yo salía. ¿A quién le pasa lo mismo? No sé si Dios le está hablando ahorita. Porque el enemigo me había metido en la mente que yo era feo, que mi pelo era feo. Algo más, no me gustaba el timbre de mi voz. En una ocasión me llevé a un joven que tenía una cámara y tenía cierto equipo, me lo llevé a ciertas actividades de campaña. Le dije: graba las predicaciones, porque hermanos, me han pedido que les bendiga grabando algunas predicaciones. ¿Sabe qué fue de esas predicaciones? Nunca las vi, nunca las escuché, porque no pude soportar el timbre de mi voz. Me decía: me molesta mi voz, me molesta el timbre de mi voz. ¿Alguien de aquí a veces le ha pasado eso? Que dice: ay, me escucho así como el compadre Manuel, o me escucho así como el Tres Patines, o no sé, me escucho, ay, ya se me fue. Dele gloria al Señor. Mire, veo que algunas. Y no soportaba escucharme. Un amigo me dice: ¿quieres mejorar la predicación? Le dije: sí. ¿Sabes? Grábate. Encerrado en tu cuarto, dice, pon tu grabadora, pon un cassette. En ese entonces no había los celulares. Dice, pon un cassette y grábate. Y yo hice mi mejor mensaje y prediqué ahí solito. Pero a la hora de querer escucharme no soporté ni un minuto. Apagué la bendita grabadora, porque no me gustaba el timbre de mi voz, porque se me había metido en la mente que yo tenía una voz horrible. El diablo eso me lo había metido, y mi preocupación era: ¿cómo puedo mejorar mi voz? ¿Cómo puedo tener una voz diferente? Pero hay otra. Yo pensaba que mi hermano no era más inteligente que yo, y que él tenía todas las habilidades y todas las virtudes, y que todo lo bonito había caído en él, pero que yo no me puse abusado a la hora de que se rompió la piñata y lo único que me tocó fue un cacahuate.
alguien se ha sentido así a veces que dice, es que el que tiene bonita voz, el que es así, es mi hermano, es mi hermana, es que mi hermana es la inteligente. Y de verdad, mi hermano era muy inteligente, o es muy inteligente. Tú veías la boleta de mi hermano, era puro 10. De verdad, puro 10. Concursó en declamaciones, hizo, etcétera, etcétera. Concursó en declamación estatal. Algo donde yo me sentí orgulloso es cuando yo lo sobrepasé en estatura. Dije, lo pasé con 1 centímetro, pero lo pasé. Uy, no sé por qué estoy diciendo esto. Y el diablo me ha metido eso. Tú no tienes nada, eres inservible, no tienes tantas habilidades. Y yo me preocupaba por eso. A mí se me va a hacer más difícil la vida porque yo no tengo tanta destreza como mi hermano. Pero hoy me doy cuenta, amados hermanos, que era una estrategia del enemigo. Satanás tenía una estrategia, quería sembrarme eso a fin de destruirme la vida. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que la gracia de Dios es abundante y que lo que Dios va a hacer no depende de mí, depende de Él, lo que Él haga a través de mí. Por cierto, hermano, si me estás viendo, te envío un saludo y pronto nos vemos. Dice mi hermano, no me pierdo tus predicaciones. Y de aquí dice, saco para compartir. Dije, bueno, pues entonces envía una ofrenda, ¿verdad? Dele gloria al Señor. Para ir concluyendo, ¿sabe que el Señor nos dio 7 principios para contrarrestar los ataques de la ansiedad y preocupación? Voy a leer esto rapidito porque si no, no terminamos. En primer lugar, debemos entender que la vida es mayor que las cosas. Diga conmigo, la vida es mayor que las cosas. Tu vida vale más que el vestido. Tu vida vale más que la camisa de marca que tienes. Esta camisa o este saco de marca, si se rompe, no se restaura solo, pero mi cuerpo, si tiene un rasguño, solito se restaura. Es más la vida. En una ocasión un hombre tenía pensamientos suicidas. Dijo, no, ya estoy harto de esta vida, así que mejor me voy a matar. Un amigo le dijo, ¿cuándo vas a hacer eso? Dijo, ¿por qué? Óyeme, pues para no echarte a perder. ¿Cómo no echarme a perder? Pues si te vas a matar, pues voy y de ahí vendo las córneas, vendo los riñones. ¿Me quieres? Le hizo ver cuánto valía. Diga conmigo, la vida es mayor que las cosas. Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Segundo, debemos entender cuál es nuestro valor. Dile al que está a tu lado, tienes valor. Dile, tienes mucho valor. Tú vales mucho. Mira qué valor. Mateo capítulo 6 verso 26 dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No sé cuánto ha de costar un águila real. No sé cuánto ha de costar un búho. Pero te aseguro que tú vales más que las aves. Tu valor es más grande, aleluya. Jesús vino a derramar su sangre, no por las aves, vino a derramar su sangre por ti y por mí. Tercero, debes entender que la preocupación no tiene ningún valor. Diga conmigo, yo tengo valor, pero la preocupación no tiene ningún valor.
El verso 27 de ese mismo capítulo dice: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Es decir, 45 centímetros. ¿No? Número 4, debemos entender que la ansiedad no tiene sentido. El versículo 28 al 30 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Estamos aquí, amada familia? Número 5, debemos desechar la preocupación y la ansiedad. Toca al que está a tu lado, dile: desecha la preocupación, dile, y desecha la ansiedad. El verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sabes tú que lo que no sirve se desecha? Y la preocupación y la ansiedad son basura, y nadie guarda la basura para exhibirla o coleccionarla y después presumirla a sus familiares y amigos. Por el contrario, la desecha lo más rápido que puede, porque esta produce malos olores, produce insectos, bichos ahí, infecciones. Número 6, debemos entender que Dios es nuestra prioridad y no las cosas. Diga conmigo: Dios es mi prioridad y no las cosas. La mayoría de las personas primeramente buscan las cosas, pero el Señor nos prometió que si nosotros primeramente le buscamos a Él, todas las demás cosas van a ser añadidas. A veces nos preocupamos por las cosas y nos ocupamos en ella en vez de ocuparnos en Dios, que es el que provee, que es el que nos sustenta. Verso 32 al 33 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y número 7, debemos vivir con intensidad cada día. Vive cada día como si fuera el último día de tu vida. Disfruta a los tuyos como si fuera el último día de tu vida. Ve a trabajar como si fuera el último día de tu vida. Ve a estudiar como si fuera el último día de tu vida. Vive la vida con intensidad. Verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Es decir, vive cada día con una intensidad. No malgastes el día de hoy preocupándote por la comida que vas a hacer mañana. Disfruta la comida que preparaste hoy, por favor. Disfruta lo que tienes ahorita, en el nombre de Jesús. Amados, hoy hemos aprendido que la ansiedad y la preocupación son dos ataques de Satanás contra nuestra mente, para distraernos del propósito de Dios y evitar que sirvamos al Señor. Por lo tanto, debemos de desechar la preocupación y la ansiedad. Debemos aprender a mantener la fe, la confianza en Dios, descansando en Él, aún en medio del caos que nos rodea, y permitir que Dios tome el control de todos los detalles de nuestra vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias.
Ahí donde estás en tu lugar, si quieres levantar tu mano, dile: Señor, aquí está mi vida. En esta hora yo desecho, yo renuncio a toda preocupación. Yo renuncio a toda ansiedad, a todo aquello que me ha querido robar la paz. Sé que estoy viviendo en un mundo imperfecto. Estoy viviendo en un mundo caído. Y tú dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a seguir confiando en ti. Ayúdame, Señor, a seguir aferrado a tu palabra, a tu presencia. Señor, tú eres mi sustento. Tú eres mi fortaleza. A tal punto, Señor, que pueda decir como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Hoy hago mía las palabras que el apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado.